Verá, entonces el día de hoy vamos a hablar con un temito un poquito más extenso. Entonces vamos a ir trabajando de algunas formas. Ok, entonces vamos a empezar con la respuesta inmune innata. ¿Ya? Entonces tenemos que recordar que la respuesta inmune innata existe desde los niveles vertebrados más antiguos. ¿Ya? Esta ha ido evolucionando y se ha ido volviendo cada vez más completo como una serie de barreras que los organismos tienen de forma innata para protegerse contra los patógenos y atacarlos de forma automática. Estas barreras pueden ser barreras anatómicas directas, que pueden ser físicas, químicas o un tejido, o pueden ser dadas por una respuesta celular inespecífica a la presencia de patógenos. ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva nosotros podemos ver cómo funcionan algunos de los niveles de barrera de la inmunidad adaptativa. Entonces, primero aquí tenemos una barrera física, que es básicamente un epitelio, cualesquiera sea este, ¿no? Los epitelios tienen capacidad de secretar diferentes sustancias y moléculas que recubren la superficie del epitelio y de esta forma forman una verdadera barrera física contra el ingreso de los patógenos. Por alguna razón X, Y o cual sea, puede existir rupturas tanto en la barrera como en el epitelio que permiten que los patógenos ingresen a los tejidos, donde se van a encontrar con las células más primitivas de lo que corresponde a nuestro sistema inmune, que son básicamente los polimorfonucleares y los fagocitos. ¿Ya? Estos fagocitos van a tener que tener van a tomar algunas decisiones. Sí, destruir a estos tejidos, a estos invasores o estas sustancias directamente, presentarlos a células que son capaces de montar una respuesta más sofisticada contra eso, o activar a células o a través de la activación de las células de NK, que se activan directamente cuando existen estos patógenos de una célula infectada, e inducir la apoptosis de la célula afectada. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver que existe una cascada de señales y de mensajeros y de mediadores que van a promover a esta actividad y que como objetivo final es la destrucción y la eliminación de los patógenos. Esto sin llegar todavía a hablar a las respuestas de la inmunidad adaptativa, donde ya tenemos respuestas mucho más dirigidas de forma específica contra ciertos componentes de los patógenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia nosotros tenemos entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata? En cuanto al tiempo de respuesta, ahí está la diferencia más clara. La inmunidad innata es una inmunidad que actúa en cuestión de minutos o horas ante la presencia del patógeno. Mientras que la inmunidad adaptativa se toma algunos días en montarse y en poderse estructurar. La especificidad es relativamente específica a la inmunidad innata, ya que reconoce ciertos tipos de moléculas y patrones de moléculas asociados a patógenos o patrones de moléculas asociados por el daño celular. Entonces, de esta forma no es que la inmunidad innata es completamente ciega. La inmunidad innata sí tiene cierta capacidad de reconocimiento entre lo propio, lo foráneo y lo dañado, ¿ya? Y de esta forma va a producir un ataque y una respuesta específica contra estos daños. Mientras que la inmunidad adaptativa, esta sí es sumamente específica. Puede discriminar diferencias moleculares menores a nivel de aminoácidos entre las moléculas antimicrobianas y los componentes no microbianos de algunas cosas. Y en base a eso montar una respuesta que sea perenne y completamente protectora contra el organismo. La inmunidad adaptativa tiene la capacidad de generar una respuesta inmunológica contra cualquier patógeno que se presente al organismo. ¿Ya? La forma, si es que esta es realmente efectiva para erradicar o no una enfermedad, es una historia completamente diferente, pero tiene esa capacidad. ¿Ya? La inmunidad innata en cuanto a su diversidad. La diversidad de la inmunidad innata es relativamente limitada, ¿ya? Porque se da en base a receptores muy específicos que se codifican desde las líneas germinales de las células, mientras que la inmunidad adaptativa es sumamente diversa, ya que los receptores que se producen como consecuencia final de la respuesta inmunológica adaptativa son receptores específicos contra determinados patógenos, producto de fenómenos de recombinación molecular genética que ocurren en cada persona de forma diferente e individualizada. ¿Ya? En lo que se refiere a memoria, nosotros podríamos decir que existe una memoria muy limitada o parcial en lo que es la inmunidad innata. Posiblemente la inmunidad innata en algunos estudios, como menciona aquí, se ha visto que actúa de forma un poco más rápida cuando se expone contra el mismo patrón de reconocimiento, de acuerdo a en repetidas ocasiones,
Mientras que la inmunidad adaptativa, esta sí genera una respuesta de memoria definitiva. La respuesta es definitivamente más rápida y de mayor intensidad tras la tras la exposición posterior. En cuanto a la inmunidad innata en el reconocimiento de lo propio y no lo extraño, es muy buena también la inmunidad innata en reconocer lo propio y lo extraño. Estos patrones de reconocimiento de patógenos o de daños son muy específicos y por lo tanto tiende a no producir lesión. Y del mismo modo, la inmunidad adaptativa es también muy discriminativa. Sin embargo, en la inmunidad adaptativa nosotros podemos tener que por procesos patológicos, nosotros podemos generar una respuesta adaptativa contra los tejidos del individuo y por eso nosotros tenemos enfermedades autoinmunes. En cuanto a componentes solubles en la sangre, la inmunidad innata está mediada de muchos péptidos antimicrobianos, proteínas y marcadores y las citoquinas como moléculas fundamentales solubles que circulan en la sangre, mientras que la inmunidad adaptativa, la molécula fundamental son los anticuerpos. Y en lo que se refiere a las células actoras de la inmunidad innata, nosotros tenemos todos los fagocitos, los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, los linfocitos NK y algunas células de los epitelios y otros tejidos que actúan de forma directa. Mientras que la inmunidad adaptativa está representada exclusivamente por los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Ya? Vamos a hablar de las primeras formas más sencillas de la inmunidad adaptativa, de la inmunidad innata, que son las barreras. Las barreras físicas son la primera línea de defensa del cuerpo. Son las capas epiteliales y las superficies de tejidos mucosos que van a proteger al organismo de la exposición contra el medio externo. ¿Ya? Como mencionaba, estas también tienen la capacidad de secretar sustancias o ácido en su superficie y de esta forma tener un efecto antimicrobiano. ¿Ya? A más de lo que se refiere a lo que es estos mecanismos generales, diferentes epitelios tienen diferentes tejidos y diferentes respuestas específicas de la vía en la que se encuentran ubicados. Por ejemplo, en lo que se refiere a la piel tiene una cobertura de ácidos grasos, que es el sebo que recubre naturalmente la piel, que le da mayor aislamiento contra lo que es el medio externo. En lo que es la boca y el canal digestivo superior, nosotros tenemos las enzimas, existen péptidos y el mismo peristaltismo que produce un barrido del contenido de la cavidad oral y del esófago hacia el estómago. En el estómago tenemos la presencia de enzimas digestivas, sales biliares, péptidos antimicrobianos y un pH acídico que destruye la gran mayoría de los microorganismos que caen en esta cavidad. Y del mismo modo el peristaltismo sigue propulsando al contenido intestinal hacia la siguiente etapa, que es el intestino delgado. En el intestino delgado nosotros tenemos barreras importantes como enzimas, péptidos antimicrobianos y nuevamente el peristaltismo, ¿ya? Y en el colon nosotros tenemos el efecto de la microbiota intestinal, que esta actúa como un mecanismo de barrera contra la competencia de microorganismos invasores. Y el peristaltismo nuevamente ayuda también a la expulsión de los organismos. En las vías respiratorias tenemos cilios que barren el moco hacia afuera, tenemos la tos, tenemos la expulsión del moco y tenemos la presencia de fagocitos directamente intrincados en el tejido. En el tracto urogenital tenemos que el mismo flujo de la orina o la presencia de la orina actúa como un factor antiséptico, el lavado y el descenso de la orina y también la secreción de péptidos y proteínas antiácidos. Y glándulas específicas como las salivales, las lagrimales, las mamarias y las sudoríparas que producen lavado de los microorganismos por su secreción, ¿no? Específicamente concentrándonos en la piel es donde nosotros podemos considerar que existe una barrera física más gruesa contra exposiciones de patógenos, ¿no? Recuerden ustedes la composición de la piel, la epidermis delgada y la dermis gruesa. La epidermis es compuesta por células queratinizadas en su superficie más externa, que son células muertas en realidad, ¿no? Entonces aquí esto forma una capa muy dura en la cual el ingreso de las bacterias es bastante difícil. Si es que las bacterias logran penetrar la epidermis, en la dermis vamos a encontrar estructuras adaptadas contra la respuesta inmunológica como leucocitos, fagocitos, células dendríticas y un abundante flujo vascular que va a contribuir a la llegada de muchas células de la inmunidad innata para erradicar rápidamente los patógenos que se presentan, ¿ya?
En lo que se refiere en el epitelio respiratorio, digamos, es un poco más delgado en el sentido de protección como una barrera física, pero ya habíamos mencionado que los diferentes epitelios tienen mecanismos de barrera directa, ¿ya? Sean secreciones, sea la presencia de moco, sea la presencia de cilios que contribuyen al barrido. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener que los epitelios actúan como una muy buena barrera contra la protección contra los patógenos y su ingreso, ¿ya? En el tracto respiratorio resaltamos nuevamente que existen los cilios que barren producen un movimiento de barrido y atrapan inclusive a los microorganismos en la mucosidad en el cilio para que los fagocitos que están embebidos en el tejido respiratorio los eliminen rápidamente. Y la respuesta de la tos, que fisiológicamente no solo nos ayuda a eliminar cuerpos macroscópicos de la vía respiratoria, también ayuda a la excreción del moco y el barrido de los microorganismos, ¿ya? Eso es por una de las razones por la cual los individuos que tienen infecciones respiratorias por la irritación del epitelio tienen una exacerbación de la tos. La tos tiene una función defensora en estos pacientes y a veces no es lo más prudente cortar la tos con un antitusígeno central, sino permitir que el paciente tenga más bien una expectoración más adecuada con el fin de acortar o de aliviar el proceso infeccioso. En la orina, como les mencionaba, la orina en sí tiene una función de barrida. Ustedes recordarán que existe una columna urinaria que es completamente descendente y fluida, que va desde el origen, desde los túbulos colectores hasta la uretra, ¿no? Y que la presencia de un flujo permanente de orina ayuda al barrido de bacterias, ¿no? El tracto gastrointestinal, como mencionamos, es bastante sofisticado, ¿no? ¿Cómo los microorganismos pueden evadir el sistema de barreras? Es que ustedes podrán ver que tenemos barreras muy específicas. Por ejemplo, tenemos que el virus de la gripe puede unirse firmemente a las moléculas de adhesión, a la hemaglutinina y a la neuraminidasa en la superficie del tracto respiratorio y de esta forma forma una especie de ventosa como velcro de la cual impide que sea barrido por las células epiteliales ciliares, puede colonizarlas. En otros tractos, por ejemplo, en el caso del tracto genitourinario, el Neisseria gonorrhoeae tiene pilis bastante gruesos que le permiten adherirse a las superficies epiteliales y de esta forma invadir el tracto urogenital. Otras bacterias también tienen proteínas o glucolípidos que se pueden unir a modo de velcro a nivel de los epitelios y de esta forma proliferar pese a los mecanismos de defensa, ¿no? Existe aquí, en cambio, lo que tenemos es que rápidamente, una vez que la barrera ha sido rota, los microorganismos penetran en los tejidos y comienzan su invasión. Entonces, de forma inmediata que sucede esto, nosotros tenemos las respuestas primarias y de activación celular inicial que van a ser las que se encargan del reconocimiento de los patógenos. Estas respuestas, que corresponden a la segunda línea de defensa, son activadas por receptores que reconocen patrones celulares e intracelulares de patógenos, ¿ya? Entonces tenemos aquí que esto sucede de forma rápida. Entonces, nuestros organismos tienen la capacidad de producir rápidamente estos factores de defensa. Y adicionalmente, ante la exposición a estas cuestiones, pueden producir algunos péptidos y algunas secreciones que van a producir un efecto contra los organismos hasta que el sistema inmune los aclare. Entonces tenemos, por ejemplo, la capacidad de secreción de lisozima, que se encuentra en las secreciones glandulares, la lactoferrina, los inhibidores de la proteasa o de la esterasa leucocitaria, proteína S100 como la psoriacina y la calprotectina, surfactantes y la proteína REC3, todas secretadas por los epitelios. ¿Qué es lo que van a tener estas proteínas defensivas? Estas proteínas defensivas o estos compuestos van a degradar a las bacterias en algunos casos y a los microorganismos, pueden bloquear la invasión epitelial de algunos microorganismos, pueden deteriorar la estructura de la membrana o deteriorar o secuestrar nutrientes necesarios para la proliferación de los organismos, como la lactoferrina o la calprotectina, y de esta forma impedir la proliferación de los organismos hasta que el sistema inmune y la inmunidad innata lleguen a reconocer y lleguen a atacar a los patógenos en estos tejidos, ¿ya? Otras moléculas, aquí tenemos las defensinas, la catecidina, la histamina y la dermicina. Todas, como les menciono, actúan a este nivel, ¿ya? Si es
que esto no sucede, nosotros tendremos que recurrir a las células del sistema inmune, ¿ya? Las primeras que van a encontrar vamos a encontrarnos son los fagocitos. Los fagocitos, además de degradar a los patógenos por la ingestión de los mismos, van a producir y van a inducir la secreción de sustancias, sean estas citoquinas o quimoquinas, que van a permitir promover el desarrollo de la inflamación y atraer a las células del sistema inmune para combatir a la infección en ese momento. Adicionalmente, nosotros tenemos otro linaje de células específicas de la inmunidad innata, que son las células linfoides innatas, los linfocitos NK, que los linfocitos NK se encargan básicamente del reconocimiento de células que estén dañadas o infectadas o alteradas por virus, ¿ya? Entonces, estas son células muy primitivas que básicamente tienen una función de reconocer células dañadas e inducir la apoptosis de las mismas, ¿ya? Estos mecanismos son bastante específicos y han evolucionado a lo largo del tiempo y se han vuelto bastante perfectos, a pesar de no tener una especificidad muy grande, y permiten que el sistema inmune responda rápidamente contra una gran mayoría de patógenos sin tener que montar una respuesta inmune adaptativa, ¿ya? Como última función de la inmunidad innata es reconocer a los compuestos y a las moléculas foráneas para presentarlos a las células T, B y T, que finalmente se encargarán de eliminar al patógeno. Pero como esta respuesta es más lenta, se demora hasta semanas inclusive en ocurrir, el sistema inmune innato debe ser lo suficientemente potente como para contrarrestar a la gran mayoría de patógenos en situaciones ideales, y por lo tanto está armado con un gran arsenal de mecanismos celulares y químicos que le permiten tener su efecto. Entonces, como les mencionaba, los receptores fundamentales de la inmunidad innata son aquellos que van a permitir el reconocimiento de patrones. Estos receptores se los denomina como PRR de forma colectiva. ¿Qué son estos receptores de reconocimiento de patrones? Son receptores que permiten reconocer patrones ya sea intracelulares, extracelulares, que provengan de patógenos o que sean producto de un daño en la estructura de una célula normal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estos PRR que se asocian a patógenos, nosotros los denominamos como PAMP, ¿ya? Que son Pathogen Associated Molecular Patterns, ¿ya? Entonces, los PAMP son los patrones de los microorganismos que son reconocidos por los PRR para desencadenar la respuesta inmunológica innata, ¿ya? Nosotros en el organismo tenemos un amplio rango de reconocimiento de PAMPs, ¿ya? Y tenemos múltiples PRRs que van a permitir el reconocimiento de estos patrones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de patrones de daño celular, que son los DAMP, estos son los que ocurren cuando una célula es infectada por un virus o se encuentra dañada por una infección y se encuentra disfuncional. Nosotros también en nuestro organismo tenemos PRRs que los reconocen, ¿ya? Entonces, estos PRRs están expresados en prácticamente todas las células de la inmunidad innata y de la serie blanca, ¿ya? Sean estos monocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos o células dendríticas. Y los linfocitos de las tres subpoblaciones, B, T y NK, expresan receptores PRR. Los PRR, como les mencionaba anteriormente, no están confinados solo a las células de la serie mieloide, de la serie linfoide. Los PRR también están en las células epiteliales, en el endotelio y en los fibroblastos. Eso quiere decir que estos tejidos son capaces de montar una respuesta contra un invasor de forma eficiente sin la necesidad de la intervención de células inmunológicas, ¿ya? Entonces, las barreras también tienen esta función. Entonces, no sé si estamos claros ahorita o tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Sí, Doc, sí está claro. Ya. Entonces, los primeros términos importantes que tenemos que reconocer son los PRR
los PAMP y los DAMP. PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrones que están presentes en todas las células del sistema inmune y en algunos tejidos. Y PAMP, los patrones propios asociados a patógenos que muchos microorganismos tienen en su superficie. Y los DAMP, los patrones de daño celular, ya sea por lisis o lesión de una célula o por infestación viral de una célula. Estos dos tipos de patrones son fundamentales para que la inmunidad innata funcione, porque los receptores y los sensores que nosotros tenemos en nuestras células van a ser dirigidos contra todos estos tipos de complejos, ¿ya? Entonces, los PRR son sumamente específicos para diferentes patrones y van a inducir una inmunidad de respuestas. Entonces, vamos a comenzar a revisar la primera familia de PRRs, que es la que se describió inicialmente y la que se encuentra mejor caracterizada, ¿ya? Que son los receptores Toll-like, ¿ya? Entonces, los receptores Toll-like receptors o con receptores de tipo Toll son los primeros PRR que nosotros describimos en la naturaleza, ¿ya? Esta familia de receptores reconoce PAMPs, patrones de asociación de daño, a moléculas asociadas a daño de patógeno, ¿ya? Y se encuentran ubicados en la gran mayoría de las superficies de las membranas celulares de las células blancas y también se encuentran en endosomas y lisosomas, ¿ya? Un TLR es capaz de unirse a una gran variedad de PAMPs. No son específicos para un determinado tipo de TAMP y por lo general algunos blancos de estos son los lipopolisacáridos, el péptido glucano y así como algunos otros compuestos como la flagelina y algunos ácidos nucleicos. Adicionalmente, los Toll-like receptor también reconocen PAMPs virales. ARN, ADN, pueden reconocer polisacáridos de la pared celular de hongos, pueden reconocer proteínas en la superficie de parásitos y tienen cierta capacidad de reconocimiento a patrón de daño tisular, ¿ya? Entonces aquí podemos ver la estructura molecular de un PAMP, de un Toll-like receptor. Entonces podemos ver esta asa compuesta de residuos ricos de leucina y podemos ver un dominio interior que es transmembrano, ¿ya? En estas fotos basadas en microscopía electrónica podemos ver cómo existen 4 familias de Toll-like, TLR1, TLR2 y las 2 subgrupos de TLR3, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí que estas 4 familias de Toll-like receptores que les había mencionado van a estar ubicados en lo que es la superficie de la membrana plasmática, ¿ya? Estos receptores funcionan de forma dimerizada, ¿ya? Tienen que estar dimerizados para ser completamente activos. Y como les mencionaba, se ubican tanto en la superficie de la célula como a nivel de lo que es el lisosomas o endosomas, ¿ya? Entonces, nosotros les mencionaba que estos receptores atacan a los componentes de las bacterias gram positivas y las gram negativas y los reconocen. En el caso de los gram negativos, el recomponente fundamental reconocido por los Toll-like receptors son los lipopolisacáridos, mientras que en los gram positivos son el péptido glicano y algunos glucopéptidos o glucoproteínas que se ubican en la superficie de la bacteria, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que los Toll-like receptors se encuentran distribuidos en diferentes poblaciones y que pueden funcionar como para reconocimiento de PAMP o para reconocimiento de los DAMPs, ¿ya? Por lo general, los Toll-like receptors que se ubican en la superficie de la membrana celular reconocen a patógenos externos, ¿ya? Mientras que los que se encuentran en la superficie de los endosomas y de los lisosomas se encargan de degradar compuestos intracelulares como ácidos nucleicos virales o de sustancias que han sido fagocitados, ¿ya? Y usualmente cuando hablamos de DAMP, nosotros hablamos que los Toll-like receptors de la superficie de la célula se encargan del reconocimiento de los DAMPs extracelulares, mientras que nosotros tenemos Toll-like receptors también en endosomas y en lisosomas, que se encargan también del reconocimiento de patrones que se generan en el interior de la célula, ¿ya? Tenemos que una subespecie de Toll-like receptor, el TLR4, es único y específico y es diferente a los demás, ya que se encuentra tanto en el exterior como en el interior y puede unirse a DAMPs externos o PAMPs internos, ¿no?
Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de TLR receptors y los ligandos a los cuales son usualmente vinculados. TLR1 está vinculado a lo que es los lipopolisacáridos y lo que es el de las bacterias gram negativas. TLR2 está vinculado a lo que son bacterias gram positivas, a los lipomananos y algunos otros compuestos de hongos y parásitos. TLR3 se encarga básicamente del reconocimiento de ARN bicatenario. TLR4 reconoce lipopolisacáridos, glucoproteínas y mananos. TLR5 la flagelina de las bacterias. TLR6 algunos péptidos de lo que son micobacterias y hongos. Y TLR7 en cambio reconoce el ARN monocatenario, que es propio de los virus, ¿no? Entonces, con esta familia de receptores nosotros tenemos estamos cubiertos. Otros más nuevos, TLR8, TLR9, TLR10, TLR11 y TLR12, no tienen funciones tan claras como pueden ver como los otros, pero están descritos que aparentemente intervienen con ciertas bacterias o ciertos parásitos como Toxoplasma gondii, pero sus mecanismos todavía no están tan bien dilucidados. ¿Ya? ¿Qué más nosotros tenemos? Que el estudio de la señalización en sentido descendente de todos los TLR ha determinado que estos activan muchos compuestos repetitivos y que muchos de los genes que se activan son factores de transcripción individuales y inespecíficos, que lo que van a inducir es la excreción de interferón tipo 1, alfa y beta, ¿no? Como una de las respuestas más importantes que nosotros tenemos ante la presencia de los PAMs, ¿ya? Adicionalmente, también expresan otras vías de transcripción que están mediadas a través de sinasas, sobre todo las MAP sinasas, y esto va a producir una cascada descendente de transmisión de señales. Entonces, como les mencionaba yo, los TLR tienen que estar dimerizados para ser activos, ¿ya? Eso quiere decir que se incluyen dos TLR de la misma familia con la molécula para producir la transcripción de señales, ¿ya? Entonces, esta transducción de señales se da a través del sistema MyD88, que es el Myeloid Differentiation Factor, y también tenemos el factor TRIF-beta como factores de transcripción de señales. El MyD88 es muy específico de prácticamente todos los TOLs, mientras que el TRIF se asocia solo a TLR3 y TLR4 fundamentalmente. Entonces aquí podemos ver la cascada de señales cuando es dependiente del MyD88, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que primero ocurre la dimerización. Dos moléculas de TLR, en este caso el TLR1 y el TLR2, se han involucrado con un lipopéptido de una superficie bacteriana y forman un complejo que desencadena la activación del MyD88 y que produce una señal de transcripción de señales a través de las vías del TAC hasta llegar a una vía de las MAP sinasas donde tenemos ya la activación de factores de transcripción directos. Como les mencionaba, casi todos los TOL-like activan como factor de transcripción al NF-kB2 y al AP1. Entonces, de esta forma podemos una transcripción de sinasa y de promoción que en términos generales nos induce a la producción de citoquinas, quimiosinas y sustancias antimicrobianas directamente por las células. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros tenemos otro adaptador, en el caso de los adaptadores intracelulares, nosotros vamos a tener que en la superficie de un endosoma hemos cogido sustancias de ARN bicatenario y de ARN monocatenario y ADN bicatenario, ¿ya? Y tenemos otros activadores, como les había mencionado, el TLR4 y hay 3 activan fundamentalmente lo que es el TRIF, ¿sí? Mientras que los otros TLR activan el MyD88. Y la cascada de señales va a hacer llevar a la proliferación de citoquinas y quimoquinas. Y fundamentalmente en el caso de estos Toll-like receptors, la producción de interferones. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros en esto? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces, recuerden lo fundamental de esto es que los TLR tienen que estar dimerizados entre sí. Los TLR extracelulares fundamentalmente activan al MyD88 y a través de eso llevan a una cascada de señales que nos permite la transcripción del MFKB, ¿ya? Mientras que
los Toll-like receptors intracelulares, los que están en los endosomas, activan el TRIF y de esta forma producen una activación de señal que a la larga termina en la activación también de NF-κB. ¿Ya? Fundamentalmente, esto es necesario para la protección de tanto patógenos bacterianos como virales y es una de las primeras señales que ocurren contra estos microorganismos. ¿Ya? Luego nosotros tenemos otros PRR de otras familias. Vamos a comenzar a revisar lo que es la lectina las lectinas fijadoras de carbohidratos. Por ejemplo, tenemos aquí la lectina del tipo C. ¿Ya? Estos son receptores que igual están en la membrana de los fagocitos, ¿ya? Aunque también están presentes en células linfoides y también en células dendríticas. Estos receptores de lectina se encargan fundamentalmente del reconocimiento de carbohidratos para agentes fúngicos, ¿ya? Aunque pueden reconocer micobacterias, pueden reconocer parásitos y también son esenciales para algunos procesos alérgicos, como la alergia a los ácaros o la alergia al maní, ¿ya? En nuestro organismo nosotros tenemos 15 tipos de CLR, que estos funcionan como que actúan con diferentes tipos de azúcares y de carbohidratos para producir una respuesta inmunológica de activación de señales, ¿ya? Al igual que los TLR, nosotros tenemos que estos receptores tienen que dimerizarse para tener acción, ¿ya? Y la diferencia aquí es que son receptores que funcionan a través de un mecanismo con tirosincinasa, ¿ya? La subespecie específica de tirosincinasa son los ITAMs. Como todo receptor de tirosincinasa, ustedes saben, estos receptores inducen fosforilación cruzada y generan una cascada de segundos mensajeros a través de una fosfolipasa C, ¿ya? Y de esta forma nosotros tenemos la transcripción. Y nuevamente vamos a tener la activación de genes fundamentales como el NF-κB, el AP1 y el NFAT, que se encargan de la producción de los interferones y de las citoquinas, que más adelante hablaremos de su función específica. ¿Ya? Adicionalmente, como interviene una fosfolipasa, nosotros aquí tenemos una señal que está mediada por calcio a través de calmodulina. ¿Ya? Entonces, los receptores de lectina de tipo C, igual dimerizantes, reconocen amplios tipos de carbohidratos, sobre todo carbohidratos fúngicos, están involucrados en ciertos procesos alérgicos del organismo. Un momentito, por favor. Y la cascada de señales activa genes básicos como el NKF, el NKF-kappa beta, AP1 y NFAT. Un momentito, por favor. Aquí tenemos otros patrones asociados de daño, que son los NOD, ¿ya? Entonces, estos son los receptores de tipo NOD, en cambio, son una gran familia de proteínas que están en el citosol y reconocen también PAMPs, pero también se pueden activar con cierto tipo de DAMPs, ¿ya? Existen en nuestro genoma diferentes 23 genes de los NLR que codifican estos receptores NOD, ¿ya? Entonces, algunos se dividen en familias de acuerdo a sus subdominios. Por ejemplo, tenemos NLRC, que tiene dominios de reclutamiento para caspasas o para algunas sustancias transcriptoras de señales.
NLRB, que tienen dominios que están dirigidos contra ciertos tipos de virus, NLRP, que tienen dominios de pirina, y algunos otros tipos de NLR, los cuales estos no tienen funciones muy caracterizadas, ¿ya? Lo que es importante de estos NLR, nuevamente, es que estos se encuentran en el citoplasma, a diferencia de los receptores de manosa, son solubles, son intracelulares, y usualmente se asocian a DAMPs y PAMPs. Entonces, en el intracelular, estas sustancias se van a dimerizar y van a reclutar algunas proteínas de señales como el TAG1 y van a producir la activación de las vías de las MAP-sinasas, y de esta forma reclutaremos los genes fundamentales que son el NF-kappa beta, AP1, y de esta forma producimos del mismo modo citoquinas e interferones, de los cuales hablaremos más adelante, ¿ya? A diferencia de los los receptores NOS, tienen una familia un poquito más compleja que los inflamosomas. El inflamosoma básicamente es son varios NLRs que se han polimerizado y que han formado una molécula proteica y estructural bastante más grande, ¿ya? Esto es lo que les permite es tener una reacción mucho más agresiva y mucho más intensiva que lo que se refiere que es un NOD NLR normal, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que la estructura del inflamosoma es básicamente una polimerización de varios de estos receptores NOD, ¿no? Con sus enzimas caspasas en la base inferior y con el gancho de reconocimiento, ¿ya? Y tenemos que pueden ser funcionales contra DAMPs, que están aquí citados como el ATP, los cristales de colesterol, cristales de urato, glucosa, beta-ionioide, el hialuronato, o sustancias ambientales como aluminio, asbesto, silicio, partículas de aleación, radiación ultravioleta o irritantes de la piel, o PAMPs, ¿ya? Derivados de bacterias, derivados de virus, de hongos o de protozoos, ¿ya? Entonces, el inflamosoma funciona desde el exterior de la célula. Vamos a tener que va a haber un reconocimiento inicial de un PAMP por otro receptor de cualquier tipo, que va a transducir la señal hacia el interior de la célula y el inflamosoma se va a conformar. El inflamosoma se activa y a través de la vía de caspasas va a producir una señal intracelular. La señal intracelular que se genera por el inflamosoma es diferente a la señal de los NOD, ¿ya? Y lo que va a inducir es un proceso de muerte celular programada o de destrucción celular programada que se conoce como piroptosis, ¿ya? Entonces, los inflamosomas son fundamentales para el aclaramiento y la destrucción de células que se encuentran afectadas por tejidos intracelulares y patógenos intracelulares o también sustancias ambientales nocivas, como ustedes pueden ver la gran lista de sustancias que se reconocen por los inflamosomas, ¿ya? Y recientemente se les ha atribuido a algunos inflamosomas la presencia como el mecanismo patológico fundamental en respuestas inflamatorias sistémicas, ¿ya? Entonces, esto es un campo un poquito más reciente en cuanto a los receptores de patrones de daño y demuestra que los receptores asociados de daño o patógenos son capaces de conformar estructuras más complejas, con funciones más sofisticadas que lo que habíamos hablado, la activación de genes de producción de interferón. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahorita? Sí, ¿Todo doctor. claro? En lo que se refiere a ácidos nucleicos, nosotros también tenemos receptores específicos que son los ALR. Estos son receptores intracelulares que se unen al ADN de las virus y de las bacterias. Son parecidos estructuralmente a los NOD, a los receptores NOD, pero tienen algunos dominios diferentes que les confieren una especificidad contra solo ciertos tipos de ADN y ARN, de ADN en este caso. En el caso del ARN, nosotros tenemos otras moléculas específicas que son los RRR. Estos se unen al ARN viral que se encuentra circulando en el citoplasma y producen una cascada de transducción de señales a nivel del intracelular que debuta en la activación de los genes clásicos que ya hemos hablado, el NF-κB y los genes de la familia IRF. Y estos son los que van a producir la síntesis de los interferones y las diferentes citoquinas que hablaremos más adelante. Entonces, en suma, nosotros hemos hablado hasta ahorita de algunos receptores de algunos PRF,
Los Toll-like receptors, los más antiguos y mejor caracterizados, estructuras que pueden existir tanto en el extra como en el intracelular. Activan diferentes cascadas, los extracelulares al MyD88 y los intracelulares al TRIF. Y los genes fundamentales son genes que se activan de la familia IRF y el NF-kappa beta, ¿ya? Para producir señal. Luego tenemos los que son los fijadores de lectina tipo C, que son de reconocimiento de carbohidratos, sobre todo de hongos, que van a producir a través de su transducción de señal a través de tirosincinasas que activan fosfolipasa C, y vamos a tener las vías de regulación características anteriores, ¿no? Los receptores NOS, que son como esta especie de ganchos que se encuentran en el intracelular de las células, que se dimerizan y del mismo modo reconocen diferentes patógenos, ¿no? El inflamosoma, que es una estructura más compleja a base de los receptores NOS, que forma una especie de polimerización de los mismos, como pueden ver aquí en la diapositiva, y que actúa contra el reconocimiento de patrones de daño celular. Y básicamente es importante para producir un fenómeno de muerte celular programada específico que se denomina piroptosis, ¿ya? Los que reconocen ADN, los que reconocen ARN, y tenemos aquí otros que reconocen ARN y ADN, ¿no? Como es el caso de Segas y de Sting, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de PRRs y de PAMPs y de DAMPs, ¿ya? ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos? Que cómo inicia la respuesta inmunitaria innata y cómo se ejecuta. Nosotros tenemos que el patógeno ingresa en el tejido, ¿bien? Entonces el patógeno se va a encontrar con múltiples células de la inmunidad innata. Sean estas células fagocíticas, que son las que por lo general primero responden contra los patógenos. Los fagocitos van a ser capaces inicialmente de reconocer a los patógenos por sus PAMPs y por sus PAMPs. Y una vez asociados a sus PAMPs a través de sus los PRR específicos, son capaces de producir una respuesta de secreción de citoquinas o producir fagocitosis y destruir al patógeno. Adicionalmente, estos patrones pueden llegar a las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno reconocen los PAMPs y los DAMPs y migran hacia el sistema linfoide. Y en el sistema linfoide llevan estos antígenos a las células B y a las células T y activan la inmunidad innata. También en otros casos, sobre todo en lo que se refiere con virus, los virus ingresan al interior de la célula y comienzan a producir aberraciones y daño en la estructura de la célula, generando la presencia de DAMPs. Los DAMPs son reconocidos ya sea por fagocitos o por las células de inmunidad innata linfoides, los linfocitos NK. Los linfocitos NK se encargan de erradicar e inducir la apoptosis de estas células de forma inmediata, ¿ya? Todas estas respuestas están activadas y mediadas por la producción de citoquinas, quimioquinas y otros compuestos que van a producir una migración y una activación de la inmunidad innata, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que cuáles son las moléculas y sustancias que se producen a este nivel en este momento. Nosotros tenemos sustancias que son directamente antimicrobianas, que son las defensinas y la catecolaminas, que son producidas por los epitelios, por los neutrófilos y por las células de NK. Estas tienen efectos directamente citotóxicos contra los patógenos. En lo que se refiere con las células del sistema inmune, son quimiotácticos. Eso quiere decir que ante la presencia de estas sustancias, las células van a migrar. Y en el caso de las células T y de los mastocitos, van a producir la granulación de la degranulación de estos. Y los interferones. Los interferones son secretados, como ya ustedes pudieron ver, por las células que se encuentran infectadas por virus. Todas las células nucleadas llevan lo que son los PAM contra reconocimiento de material genético. También los macrófagos, las células dendríticas y las células de NK. En el caso de lo que se refiere con lo que es las células infectadas por virus, los interferones disminuyen y retrasan la replicación de estas células. En el caso de lo que se refiere a las células NK, llaman a las células NK para que vengan al lugar y inicien su actividad apoptótica. Y en el caso de macrófagos de linfocitos T, regulan sus actividades. Y en lo que se refiere a las citoquinas, que son secretadas por las células del sistema inmune,
nosotros tenemos dos citoquinas que son sumamente importantes para la promoción de la actividad de la inmunidad innata, que son la interleuquina 1 y la interleuquina 6. La interleuquina 1 es secretada por todas las células del sistema inmune, pero también puede ser secretada por epitelios y células del endotelio. ¿Qué hace la interleuquina 1 con las células del sistema inmune? Mejora su actividad, promueve la producción de neutrófilos, aumenta la permeabilidad del endotelio vascular para que penetren más células. En el caso del hígado, induce la producción de reactantes de fase agudo y la interleuquina 1 llega hasta el hipotálamo y produce un aumento del punto de ajuste del cuerpo y produce fiebre. La interleuquina 6 es muy parecida en algunas de sus acciones, solo que a diferencia de esta, la interleuquina 6 también actúa a nivel de lo que es médula ósea y promueve la hematopoiesis, sobre todo de la serie blanca, y produce la leucocitosis. ¿Ya? Otra citoquina importante también para la inmunidad innata en segundo orden es el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa es producto fundamental de los monocitos. En el caso de estas células, en los macrófagos induce la activación, en el endotelio aumenta la permeabilidad y promueve la agregación de plaquetas. En el hígado igual incentiva la producción de reactantes de fase agudo, llega al hipotálamo y produce fiebre. Y cuando se encuentra con células de tipo tumoral, induce apoptosis en las células tumorales. Tenemos también como citoquinas que se producen también por la respuesta inmunológica el factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos y otras interleuquinas menores como la interleuquina 12 y la interleuquina 18 y la interleuquina 10. ¿Ya? La interleuquina 10, en cambio, es la supresora de la respuesta inmunológica innata. Antagoniza todo el efecto de las interleuquinas y las citoquinas anteriores y modula la actividad de las células TH1, ¿ya? Finalizando la respuesta de la inmunidad innata. Luego nosotros tenemos las quimiosinas, que son las que se encargan más de producir una señal de quimiotaxis, como la interleuquina 8, que son generadas en este nivel. Tenemos hablando específicamente de las defensinas y de las catepsinas, que son sustancias que se producen directamente a nivel de los epitelios. Nosotros tenemos ejemplos específicos como las células de Paneth, que pueden expresar defensinas de forma muy eficiente. En algunos tipos de células, por ejemplo, las células epiteliales de mucosas glandulares, los queratinocitos de la piel, podemos tener la expresión de estas defensinas y catepsinas a través de la detección directa, ¿ya? Entonces, la unión de estos también produce una mayor expresión de receptores de vitamina D. Los receptores de vitamina D también ayudan a que la vitamina D actúe específicamente a nivel de los macrófagos, que hace que los macrófagos produzcan sustancias que sean potencialmente citotóxicas. En los interferones, como les mencionaba, lo importante que vamos a hablar de los interferones en este momento es su vía de transducción de señales. La vía de transducción de señales son receptores que están mediados por un sistema de señal JAK-STAT, ¿ya? Entonces, estos van a producir, se producen igual del mismo modo con una dimerización del receptor del interferón y luego tenemos la polimerización del JAK-STAT a través de actividad de una sinasa Janus y de una tirosinquinasa 2. Entonces, el STAT dimerizado es el que desciende directamente al núcleo y va a promover la activación y la transcripción de señales que fundamentalmente en el caso del interferón alfa van a producir la inhibición de la transducción, degradación de ARN mensajero, inhibición de la transcripción y ensamblaje de partículas virales e inhibición de la traducción del ARN. De esta forma, antagonizando la replicación de tejidos, sobre todo de sustancias virales, ¿ya? Entonces, las citoquinas más importantes que les mencionaba como citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, con efectos bastante compartidos entre ellas y que son las promotoras de la inflamación. La vía de la transducción de señal de la interleuquina 1 igual proviene de un receptor dimerizado, ¿ya? Entonces vemos que aquí tenemos algunas otras sinasas de la familia del IRAK4 y del IRAK1, que son las que producen la transducción de señal a través de un módulo que se desprende del receptor e ingresa a la vía del NFK beta 8, que ya es conocida y que hemos revisado, y la vía de las MAP sinasas, que también es importante para esta señal. En el caso del factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral alfa tiene un receptor diferente y tiene dos mecanismos fundamentales de funcionamiento.
tenemos una vía de supervivencia celular y una vía de apoptosis. La vía de supervivencia celular se utiliza cuando se requiere producir inflamación y la producción de otras citoquinas en tejidos sanos que se encuentran afectados por una infección. Mientras que la vía de apoptosis del factor de necrosis tumoral es la que se produce cuando tenemos células oncológicas, con células cancerígenas a las cuales se ha unido el factor de necrosis tumoral. Entonces, tenemos que el factor de necrosis tumoral es un receptor trimérico, tiene 3 patitas, ¿ya? Y su señal se da a través de un adaptador que se denomina el TRAD, ¿ya? Que es el receptor asociado a la muerte de la célula del factor de necrosis tumoral. El TRAD se une a una cascada de sinasas formada por RIB1, TRAF1 y otras proteínas que van a formar un módulo. Este módulo, en el caso de la célula superviviente, va a activar a lo que es el TAC1 y esto va a activar las quinasas de la familia de las MAP quinasas y la activación del NF-kappa beta, que ya habíamos revisado, que es el que se encarga de producir las interleuquinas y de promover la activación de factores proinflamatorios. En el cambio, en las células oncológicas a las cuales se une el factor de necrosis tumoral alfa, lo que vamos a producir es un compuesto, el TRAD va a producir un complejo que se deshace del receptor y se une a la procaspasa 8. La caspasa 8 se activa e induce una vía de señales que conduce a la apoptosis de forma directa. ¿Ya? Entonces, el factor de necrosis tumoral alfa, a diferencia de las otras citoquinas que hemos revisado, tiene 2 vías de señal. Una vía de supervivencia y de producción de inflamación, que ocurre en los tejidos sanos y en las células del sistema inmune, y una vía de apoptosis que se da fundamentalmente en las células tumorales. Y eso hace que sea diferente de las otras citoquinas, sobre todo la interleuquina 1 y la interleuquina 6. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita? No tenemos preguntas. Pues hablando específicamente de las quimiosinas difieren de las citoquinas en que las quimiosinas tienen un efecto más local y que básicamente son responsables de atraer a otras células del sistema inmune hacia el sitio de la inflamación. La quimiosina más conocida que nosotros conocemos es la que se denomina interleuquina 8 y que se produce por señales de DAMP y de PAMP en respuesta a daño tisular. Y esto hace que facilita la migración de células del sistema inmune hacia el tejido para tener su efectividad. ¿Ya? Existen otros tipos de quimiosinas más específicas, pero en realidad para nuestro estudio no son tan competentes. ¿Ya? Entonces, finalmente nosotros vamos a llegar a lo que son las enzimas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener que en los tejidos, a través de todas estas vías, podemos activar de forma directa 2 enzimas que son activadas por PRRs en los tejidos. ¿Ya? Tenemos la óxido nítrico sintetasa y la ciclooxigenasa 2. La óxido nítrico sintetasa tiene algunos factores que son importantes para la producción de reactivos oxidativos de oxígeno o para la generación de óxido nítrico como agente vasodilatador. Y la ciclooxigenasa 2, que es constitutiva de todos los tejidos inflamatorios, es importante para la producción de prostaglandinas, que son las que se encargan de producir algunas respuestas inflamatorias que no hemos revisado a este nivel. ¿Ya? Entonces, estas son enzimas que se activan directamente por la presencia de los PRRs, ¿ya? En los tejidos, y que no requieren de otras citoquinas o de otras señales del sistema inmune para activarse. Y esta es la explicación de por qué la ciclooxigenasa 2 se vuelve constitutiva y se vuelve activa en los tejidos inflamados, mientras que la ciclooxigenasa 1 es constitutiva de todo el cuerpo, ¿no? No sé si estamos claros hasta ahorita. ¿Alguna pregunta en el momento? No, doctor. Sí está claro, doctor. Ya, claro. Ok. Entonces, habiendo revisado la respuesta fundamentalmente de la inmunidad innata, cómo se produce la señal, nosotros tenemos ya las respuestas efectoras. Una de las primeras respuestas efectoras de la inmunidad innata es la fagocitosis, ¿no?
tan conocida de las células fagocíticas del organismo, que corresponde a la primera línea de infecciones que han penetrado al tejido. ¿Qué células tienen capacidad de hacer fagocitosis? Fundamentalmente los monocitos que se encuentran circulando en la sangre, los macrófagos y los neutrófilos que se encuentran embebidos en los tejidos, y las células dendríticas que como presentadores de antígenos se considera que son células fagocíticas. ¿Ya? En algunas otras condiciones, algunas células epiteliales son capaces de diferenciarse a fase de fagocitos y algunas células del tejido conectivo también pueden actuar de esta forma. La respuesta fagocítica es una respuesta muy antigua en cuanto a lo que se refiere a la evolución del sistema inmune y está presente tanto en invertebrados como vertebrados. O sea, precede a muchos de los fenómenos que hemos hablado de transducción de señales que son exclusivos solamente de vertebrados. ¿Ya? Los fagocitos son células centinelas en el sistema inmunitario innato. Y sus precursores, ustedes saben, a nivel de la médula ósea, se originan de tejidos, se siembran de la médula ósea de forma temprana, ¿no? Cuando nosotros tenemos una infección, el monocito que llega a la sangre se recluta rápidamente y rápidamente se puede volver activo y diferenciarse en un macrófago, que es la forma activa, que es la que es capaz de deglutir y de destruir a múltiples microorganismos a la vez, ¿ya? A nivel de su superficie, los macrófagos activos reconocen tanto microbios viral patógenos, una infinidad de patógenos y una infinidad de sustancias a través de estos patrones asociados a patógenos o daños. Con estos, lo que hacen una vez que se une a los patrones de reconocimiento, lo que hace es forma esta especie de pseudópoto y comienza a englobar al organismo. Una vez que ha englobado al organismo, la estructura se convierte en lo que es el fagosoma y es internalizada en el citoplasma del fagocito. El fagosoma, a su vez, se fusiona con los lisosomas de la membrana que se encuentran como organelos normalmente dentro del tejido y se produce la formación del fagolisosoma. El fagolisosoma es el que está encargado de la destrucción del tejido, del patógeno que se encuentra en el interior del fagolisosoma. Esto se da por la producción de enzimas o de especies reactivas de oxígeno y básicamente se produce por un pH altamente acídico. Finalmente, cuando ya el patógeno es destruido, la bacteria exterioriza los productos de la digestión y vuelve a repetir el proceso, ¿ya? Los monocitos son los fagocitos fundamentales del organismo, ¿ya? Como segunda célula fundamental de la fagocítica, nosotros tenemos los neutrófilos. Los neutrófilos son el segundo tipo de fagocitos más importantes. Y estos son los que llegan por reclutamiento a los tejidos. Mientras que los monocitos se encuentran por lo general ya patrullando en el tejido, los neutrófilos normalmente se encuentran marginados en la circulación y cuando ocurre la respuesta inflamatoria sufren una desmarginación y rápidamente circulan por la sangre hasta llegar al tejido. Los gránulos de los neutrófilos, en cambio, contienen otros componentes, fundamentalmente lo que son proteínas y péptidos antimicrobianos, y de esta forma pueden producir la destrucción de las bacterias y de las bacterias que son fagocitadas. Las células dendríticas, en cambio, estas pueden formar fusión, formar células gigantes multinucleadas que también tienen capacidad fagocítica, ¿no? Entonces, en cuanto a los receptores que nosotros tenemos en la superficie de todos los fagocitos, todos estos receptores pertenecen a la familia PRR y son fundamentalmente PAMPs los que van a ser reconocidos por estos receptores, no son tanto DAMPs en este caso, ¿ya? Los Toll-like receptors son algunos de los que son importantes para la fagocitosis, pero no en todos los fagocitos, ¿ya? La gran mayoría de los Toll-like receptors que inducen, de los PRR que inducen fagocitosis, no pertenecen a la familia TLR, ¿ya? Y tenemos otros receptores que no son activan al fagocito y que no corresponden a esta familia, ¿ya? Entonces, ¿qué componentes y qué receptores tenemos? Aquí tenemos los receptores de reconocimiento de patrón inespecífico, receptores de la lectina tipo C, de los cuales ya hablamos, receptores carroñeros como el SRA o el SRBA, receptores para la opsonina que corresponden a estas familias de receptores que no son PAMPs,
los receptores de colágeno, receptores para el complemento o receptores para la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, los fagocitos tienen receptores que están asociados a los patrones de daño y otros que están asociados a citoquinas o secreciones del sistema inmunológico y de esta forma inducen la fagocitosis. Uno de los fenómenos más importantes para hablar de lo que es la fagocitosis es la opsonización. La opsonización es un proceso que hace que el leucocito reconozca más rápidamente a una sustancia como exógena y la fagocite, independientemente de los receptores PAMP, de los receptores PRR, ¿ya? Las opsoninas son moléculas solubles que están circulando normalmente en la circulación y que se unen a proteínas de los carbohidratos de la superficie de los patógenos, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros tenemos lo que está ilustrado en el gráfico es la lectina fijadora de Mannosas, ¿ya? La lectina fijadora de Mannosas es esta molécula que reconoce, estas bolitas que reconocen a la presencia de carbohidratos y lipopolisacáridos de las bacterias y se fijan a ellas. Y de esta forma lo que hacen es insertan el complemento en ese lugar. El complemento a través del C1Q es reconocido por el fagocito con receptores específicos contra los compuestos del complemento y de esta forma induce la fagocitosis. Y esto no involucra a la actividad de reconocimiento por los PAMP, ¿ya? Entonces es un mecanismo de señal diferente y de reconocimiento que induce mucho más rápido la fagocitosis en los neutrófilos, ¿ya? Finalmente, nosotros tenemos procesos específicos que matan a los microbios fagocitados. Les había mencionado que el proceso más fundamental es la producción de las especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Entonces, estas se producen una vez que los lisosomas se unen al fagosoma. Entonces, aquí tenemos la formación del complejo fagosoma-lisosoma. El fagolisosoma es el que va a producir la degradación tisular a través de la generación de un pH fundamentalmente acídico que activa algunas enzimas propias que conviven, que existen en el interior del lisosoma, de las cuales una de las más conocidas es la lisozima, ¿ya? Y de esta forma se produce una degradación de la bacteria de forma directa. Adicionalmente, como les mencionaba, la producción de las especies reactivas de oxígeno que se encuentran citadas aquí, como el anión superóxido, el hidroxilo, el peróxido de hidrógeno o ácido hipocloroso, producen daño directo sobre las membranas de los patógenos de las bacterias y les ocasionan su destrucción. Entonces aquí tenemos las vías a través de las cuales nosotros sintetizamos estas sustancias. Nosotros tenemos oxígeno, a nivel del fagosoma tenemos la NADPH oxidasa y se genera lo que es el anión superóxido. El anión superóxido se interactúa con el superóxido disminutasa y formamos peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno de forma espontánea es capaz de producir radicales de hidroxilo. Y con la actividad de una enzima importante de los fagocitos, la mieloperoxidasa, capturamos cloro con el peróxido de hidrógeno y formamos el ácido hipocloroso, que es básicamente el cloro que nosotros utilizamos como desinfectante de superficies, ¿no? Entonces, este tiene un efecto lítico directo sobre las células bacterianas y ocasiona su destrucción a través de la actividad de la óxido nítrico sintetasa, que también está en los gránulos de los fagosomas. Nosotros formamos dióxido de hidrógeno, superóxidos de hidrógeno, nitrosoles o peróxidos de nitrilo, que también son citotóxicos y que ocasionan daño celular letal para las bacterias, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que los fagocitos son sumamente eficientes en la degradación de bacterias, ¿no? Adicionalmente de producir fagocitosis, los fagocitos también pueden producir algunas vías de muerte celular programada, ¿ya? La vía que se ve producida por los neutrófilos de muerte celular programada es lo que se denomina la netosis, ¿ya? La netosis se da por la presencia de PAMPs en los neutrófilos, ¿ya? Esto ocasiona que el neutrófilo produzca los fagosomas y lisosomas y comienza a degradarse, ¿ya? Una vez que el neutrófilo tiene sus fagosomas y fagolisosomas degradados en su interior, se activa una vía específica de transcripción de señales dentro del neutrófilo que ocasiona la ruptura y la enucleación del neutrófilo y se produce la muerte celular programada del neutrófilo que ha fagocitado a múltiples patógenos, ¿ya?
Este proceso es la netosis y es específico de los neutrófilos que fagocitan y es la forma en la que el organismo se deshace de los neutrófilos que han ingerido muchos patógenos y que ya son afuncionales y que serían perjudiciales para el organismo, ¿ya? Y adicionalmente la netosis tiene efectos benéficos en la respuesta inmunitaria, ya que en la netosis, en el interior de este neutrófilo que estaba inactivo, se liberan grandes cantidades de interleuquinas y adicionalmente se liberan los dumps del neutrófilo, o sea, los patrones de daño por la lesión del neutrófilo, que permiten que la respuesta inflamatoria se amplifique. Entonces, el neutrófilo es funcional tanto en vida como en muerte, ¿no? La piroptosis, como les había mencionado, es el proceso de muerte celular programada que se da por la activación de los inflamosomas y que contribuye a la eliminación de algunos patógenos como la salmonela y listeria, ¿ya? Entonces, de esta forma, del mismo modo, se liberan una gran cantidad de contenido de material intracelular y se produce una inflamación localizada, ¿no? ¿Cómo la respuesta inflamatoria permite proteger, colabora con el sistema inmune? La respuesta inflamatoria mediada por las citoquinas que hemos hablado y la actividad de las células del sistema inmune no es solo una consecuencia, sino también es un mediador de la inmunidad. Al producirse la respuesta inmune, la inflamación, nosotros tenemos que la inflamación recluta a las células que se encuentran en los tejidos, produce vasodilatación, que permite el ingreso de gran cantidad de neutrófilos y de fagocitos. Produce quimiotaxis. Muchas de las citoquinas y las quimiosinas proinflamatorias recubren la superficie de las bacterias de los patógenos que ingresan y facilitan la actividad de las células fagocíticas. Y algunas de las sustancias proinflamatorias ya vimos cómo pueden contribuir directamente con la lisis de las bacterias, ¿no? Entonces, la inflamación, además de ser un síntoma de una infección o de una lesión o de la invasión de la ruptura de las barreras, es una respuesta que produce destrucción de patógenos de forma directa, ¿no? Entonces, es importante recordar esto también cuando nosotros manejamos la inflamación, ¿ya? Reconocer que la inflamación tiene unas respuestas benéficas y que su modulación nos va a permitir a nosotros trabajar adecuadamente con el sistema inmune, ¿ya? Vamos aquí a hablar un poco de cómo es el papel de las células linfoides en la inmunidad innata. Nosotros habíamos mencionado que existe una subespecie de las células linfoides de la inmunidad innata, que estas células se caracterizan por no tener receptores específicos de las células B y de las células T. Ustedes saben que las células T portan receptores CD4 o CD8 y las células B portan receptores CD20, ¿ya? Y también las células T portan un receptor específico que es el TCR, que ya lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? Estas células linfoides tienen un origen en los mismos progenitores linfoides, pero no portan ninguno de estos tipos de receptores, ¿ya? Y las más características o las clásicas de estas son las células NK, las primeras que se les descubrió función. Las células NK actúan como una especie de sensor de tolerancia, ¿ya? Se van a unir a las células de forma aleatoria, ¿ya? Y a través de la expresión de ligandos van a reconocer que la célula es propia y saludable y la van a permitir seguir funcionando. Cuando la célula NK llega a una célula tumoral o una célula que se encuentra estresada, la célula NK puede actuar de dos formas. La célula tumoral puede perder los receptores que normalmente expresa una célula sana. Usualmente uno de los receptores más importantes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Lo pierde y se vuelve aberrante para la célula NK. Entonces la célula NK, por esta falla de reconocimiento, se activa y produce citoquinas que inducen la apoptosis de la célula tumoral. Adicionalmente, nosotros podemos tener una célula que se encuentra altamente estresada, ¿ya? Y que expresa gran cantidad de receptores para el reconocimiento de la célula NK.
Entonces la célula NK se siente fuertemente atraída a esta célula y a eso hace que la célula NK secrete gran cantidad de citoquinas y produzca muerte celular programada igual de esta célula. ¿Ya? Entonces, a diferencia de las otras, de los otros patrones de reconocimiento que hemos hablado, esto es un patrón de tolerancia. Cuando la célula NK no reconoce, actúa. En cambio, en lo que son los PRR no actúan cuando no reconocen. Los PRR tienen que reconocer. Esto es al revés. La célula NK actúa cuando no hay reconocimiento. ¿Ya? Tenemos varias especies de células linfoides de la inmunidad innata, del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Las del grupo 1 son las células clásicas, que son las células de NK. Las del grupo 2 son células que contribuyen contra la inmunidad del mintos y por la cicatrización de heridas. Y las células del grupo 3 producen citoquinas para el bienestar del resto de células. ¿Ya? A diferencia de las células de NK y las IL-3, las otras células ILC, o sea, los linfocitos, no tienen PRRs. Entonces están especificados en este patrón de reconocimiento de activación por desconocimiento, ¿ya? Y los tienen mediadores más específicos, ¿ya? Ok. Entonces, con esto hemos concluido el tema de inmunidad innata, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta al respecto, porque creo que hemos ido un poquito rápido. ¿Está claro? Ya. Entonces, vamos a elaborar el trabajo, la tarea para la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir. Voy a dividirles en 3 grupos, ¿ya? El grupo 1 va a hacer un resumen de 3 diapositivas de los PRR, ¿ya? Grupo 2 va a trabajar con la fagocitosis y hacer un resumen de la fagocitosis y de las señales. Y el grupo 3 va a trabajar con las células linfoides, con los ILC, o sea, las células linfoides de la inmunidad innata. Células linfoides de la inmunidad innata, ¿ya? Entonces vamos a hacer 3, 4 diapositivas de síntesis de qué es lo que es cada uno de estos conceptos. Primera diapositiva. Segunda diapositiva. ¿Cuáles son los mediadores o las vías o la clasificación de estos conceptos? O sea, en el caso de los PLR, ¿qué PLR existen? ¿Qué son los DAMPs? ¿Qué son los PAMPs? Grupo 3, una síntesis de cómo funciona. Y grupo 4, cómo contribuye cada uno de estos fenómenos de la inmunidad innata. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doc. Ya. Esta actividad van a trabajar en grupo y su representante me la va a hacer llegar los slides de PowerPoint a través del chat. ¿Ya? En el primer slide no se olviden de colocar los nombres de los integrantes de cada grupo. ¿Ya? Entonces, ese sería el trabajo para la segunda hora de clase de ustedes, ¿ya? Voy a abrir los grupos y voy a traspasarle el host de la sesión a uno de ustedes, ¿ya? Y nos veríamos la próxima semana con el tema de complemento, ¿ok? Sí, doc, gracias. Sí, doctor, gracias.